Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Bueno, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Construirte, donde hablamos de inversión inmobiliaria en Colombia, donde hablamos de cómo construir un patrimonio seguro invirtiendo en bienes raíces y donde damos nuestra perspectiva de varios temas del negocio inmobiliario importantes si tú eres inversionista o si estás pensando en invertir en finca raíz en Colombia. Como siempre, con mi hermana hermosa, mi socia Patricia. Hola, Patico, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast número 7 ya de este año. Qué felicidad. Bueno, mira, ya llevamos 7 video podcasts bien interesantes dando nuestro punto de vista del negocio inmobiliario basadas en nuestra experiencia y también en investigación del negocio, de cosas que pues no sabemos porque este mundo es muy amplio, ¿no? El mundo inmobiliario es súper amplio y nos ofrece una cantidad de alternativas que vamos a analizar precisamente hoy con nuestro tema, cuáles son los tipos de inversión inmobiliaria que existen en Colombia, porque no solamente existe la inversión tradicional, que pues vamos a hablar de ella, pero no a profundidad porque en otros episodios hemos hablado de ella, pero vamos a hablar de otras alternativas que también son bien interesantes y analizar un poco sus ventajas, sus desventajas y lo que nosotras sugerimos desde nuestra experiencia si te interesa alguna de estas opciones de inversión. Ahora sí, bienvenida, te doy la palabra. ¿Cómo estás hoy? Hola Pili, súper contenta, como dices tú, el tiempo se ha pasado muy rápido, ya nuestro séptimo podcast y pues cada vez me siento más fluida, más tranquila en realizar estos espacios para comunicar lo que hemos aprendido durante estos años a todas las personas que nos escuchan. Como ya dijiste, es digamos que lo que nosotros pensamos de manera personal, pero muy atado a toda la experiencia que hemos tenido durante todos estos años en el sector. Y muy contenta de contarles lo que vamos a contarles hoy. Genial, genial, perfecto. Entonces, bueno, la temática de los tipos de inversión la vamos a dividir en 4 alternativas de inversión, valga la redundancia, que son relevantes, que están tomando mucha fuerza, incluida la inversión tradicional, que como les decía hace un ratico, pues es mucho más conocida por la mayoría. Entonces vamos a hablar de flipping, co-living, que en algún episodio también hablamos de co-living, entonces si te interesa esta modalidad de inversión, hay un episodio dedicado a esto, fondos inmobiliarios y obviamente la inversión tradicional. Entonces pues empecemos con el flipping, ¿te parece? ¿Parece? Claro, Pili. Comencemos con el flipping. Aquí hace mención el flipping para que nos cuentes un poquito. Bueno, perfecto. El flipping es un negocio de compra, remodelación y venta de una propiedad. Básicamente es eso. ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de inversión? Que si yo no tengo en este momento el presupuesto para hacer una inversión en un inmueble, en un 100%, pues puedo hacer una inversión inicialmente parcial. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya están dedicadas a esto. Para quienes no saben, yo vivo en España y he tenido la oportunidad de consultar con algunas empresas que lo hacen y me parece muy interesante porque desde montos pequeños yo puedo hacer parte de la inversión del inmueble, incluida la remodelación, para después, en el término de unos meses, eso ya digamos que las empresas especialistas en flipping ya lo tienen definido en la vuelta de unos 3 meses después de la remodelación,
incluso antes de terminar la remodelación, empiezan a comercializar el inmueble y es tan bonito y tan atractivo que el rendimiento o la utilidad al final es bien interesante, entonces pues me dan un retorno atractivo de lo que yo invertí. Hay empresas en las que tú puedes invertir desde 1 millón de pesos, 5 millones de pesos, entonces yo lo veo como una alternativa bien interesante para aquellas personas que todavía tienen un poco de temor de invertir en un inmueble de manera tradicional y quieren optar por rentabilidades más cortas y a más corto plazo, ¿sí? Me parece interesante. Si yo me quiero adentrar en este mundo del flipping, porque también he escuchado personas que quieren hacerlo por su cuenta, la recomendación que siempre hacemos y que hemos escuchado de expertos, que de hecho nosotras lo hemos hecho en alguna oportunidad, es tener un inmueble que esté a muy buen precio versus otros inmuebles de la zona y que uno lo pueda negociar muy bien porque necesita una muy buena remodelación para que sea atractivo para después comercializarlo. Entonces, digamos que en el caso nuestro, pues lo que tú hacías cuando empezamos en la constructora, recuerdo, era buscar casas a muy buen precio, no para remodelarlas, sino para construir un edificio. Pero voy, digamos, a esa parte de la búsqueda del inmueble, ¿no? De cómo encontrar esas oportunidades de inversión atractivas para que, sumado a la remodelación, pues pueda sacarle una rentabilidad bien interesante en un corto tiempo. O sea, estamos hablando de proyectos de 6 meses, 7 meses, entonces pues es bien atractivo a la hora de obtener esa rentabilidad o esa utilidad del negocio. Yo también recomiendo en flipping, si queremos empezar de cero y empezar a adentrarnos en este negocio, también mirar los remates de los bancos, empresas especialistas en remates para pues tener una propiedad a muy buen precio, porque digamos que esa es la filosofía del flipping. Y hay un consejo que investigué para este podcast que quiero darles, que aclaro no soy experta, pero que sí tiene muchísimo sentido y es la regla del 70%, que en pocas palabras consiste en no gastar nunca más del 70% del valor después de la reparación de una propiedad en su adquisición. Esto evita que el inversionista se exceda al principio del proyecto, le da un colchón para tolerar circunstancias imprevistas y lo más importante, le permite generar beneficios al final. Entonces, ese valor previsto después de la reparación multiplicado por 0,7 menos los costos de reparación debería ser el máximo absoluto que se paga por una propiedad. Entonces, tener ese concepto de regla del 70 me parece súper ganador, porque yo ya sé, tengo un presupuesto, por ejemplo, de 300 millones de pesos, pero sé que me voy a buscar propiedades que no valgan más de 210, porque tengo un colchón y tengo la posibilidad de apalancarme de alguna manera para que, obviamente, sumando los gastos de la reparación o de la reforma, al final pues tengo una muy buena utilidad. Entonces me pareció bien interesante esta regla y pues imagino que es la que usan las empresas que se dedican a esto. Pero si yo soy una persona natural, empleada o tengo mi empresa y quiero empezar en este negocio, pues vale la pena explorar esta regla para hacer esa primera inversión en flipping, ¿vale? Y para vender el inmueble, una vez yo ya encontré la propiedad, la encontré a buen precio, la remodelé, ¿cómo la vendo? Hay que ser muy estratégicos a la hora de comprarlo. Y lo que hacen muchas empresas es, incluso antes de la remodelación,
empezarla a promocionar en portales inmobiliarios, en redes sociales, con familiares, amigos, para que realmente sea una opción atractiva y que en esa venta se pueda mostrar el beneficio que tiene ese inmueble, y es que ya está totalmente remodelado. Patico, hay una cosa de la que no profundizo mucho yo porque no soy experta, pero que sí te quiero preguntar, y es, en este negocio de flipping, el tema de la remodelación es súper importante. ¿Qué consejo le das tú a las personas que nos están viendo o escuchando que quieren adentrarse en este negocio y quieren remodelar por su cuenta, o que quieren conseguir las personas que le remodelen, que entren y hagan la obra? ¿Qué cosas puedes sugerirle en ese sentido? Porque sé que desde tu experiencia técnica hay muchas cosas que puedes aportar. Bueno, Pili, hay dos cosas que quería aportarte. Primero era la regla que estás hablando del 70-30, es porque nosotros siempre tenemos que estar revisando el mercado. Tampoco, si queremos hacer un flipping, tenemos que establecer un presupuesto total de la compra del inmueble atado en lo que está ofreciendo el mercado e ir por debajo de ese valor que están dando. Es decir, si en la zona están vendiendo apartamentos o pues unidades residenciales por 100 millones de pesos, pues la que tú consigas para hacer un buen negocio no puede pasar de 70 millones de pesos para tú poder hacer una remodelación y llegar a equiparar el valor que están las otras unidades en el mercado. Me parece súper importante que en flipping el mayor reto es conseguir las unidades. El mayor reto es encontrar la unidad que está bien ubicada y que la gente va a percibir el aumento de ese valor al momento de remodelar. Y segundo punto, con lo que me estás preguntando específicamente con la remodelación, hay muchos aspectos porque nosotros a veces nos creemos expertos en todo y no es cierto. Y no crean que remodelar es algo tan sencillo. ¿Qué pasa en las remodelaciones? Cuando nosotros compramos algunas viviendas, nosotros no podemos ir más allá del tema hidrosanitario, eléctrico, lo que va, digamos que de fondo en una estructura. Y puede pasar que en los presupuestos iniciales que tenemos estimados para esa remodelación se pueda ir un poco más. Por eso la recomendación número uno es siempre ir acompañado de un experto, de un contratista que sepa hacer remodelaciones y que haga cosas bien hechas y que ustedes no estén presupuestando que se gastan un valor y que puede duplicar en el momento que lo vayan a hacer, porque pues ya ahí es el mayor riesgo también. El primero, tener una buena propiedad, de verdad, una buena oportunidad. Y dos, en que tú puedas desarrollar un buen presupuesto y que ese presupuesto se cumpla, digamos que en el momento. Adicionalmente, todo entra por los ojos, súper importante tener buenos diseños, entonces a veces uno cree que sabe y que el gusto de uno es el gusto de todo el mundo, y a veces es mejor hacer cosas más comerciales que enfocarse en el gusto de cada persona. Entonces también es importante dejarse guiar por el experto, un diseñador, un arquitecto, que te dé las luces de verdad de cómo debes tú presentar esa propiedad para que sea comercialmente más asequible. Genial, genial, sí tienes razón. En alguna remodelación que hice de mi apartamento hace unos años fue realmente muy complejo porque uno no sabe y uno cree que solamente es la parte exterior y la decoración, pero lo que tú dices, toda la parte eléctrica, hidrosanitaria, las acometidas de gas, una cantidad de cosas, estructura que hay que considerar, pues realmente son retadoras y yo no tengo ni idea. Así que, chicos, recomendación en el tema de flipping. Para mí es un negocio rentable si yo estoy buscando rentabilidad al corto plazo, en no menos de un año, pero mi recomendación, si yo no he entrado en este mundo, es que hagamos inversiones pequeñas con empresas que ya se dedican a este negocio de flipping. Empecemos a recibir la rentabilidad, a entender el negocio, y si vemos que es una oportunidad de negocio interesante para nosotros y que queremos hacerlo, pues lo hacemos, pero ya habiendo hecho unas inversiones previas de montos más pequeños. Porque al final el flipping, si yo voy a comprar una casa o un inmueble o un local de 200 millones de pesos, podría de alguna manera apalancarme con otras personas para comprar la propiedad y generarle la rentabilidad a ellos en el porcentaje que aportan. Entonces, a mí me parece súper interesante.
Funciona muy bien. Sé que en Colombia en este momento hay empresas dedicadas a ello. Vale la pena indagar. No hacemos recomendaciones de ninguna, no nos queremos comprometer con marcas realmente en este episodio, pero sí que indaguen, investiguen y empiecen con inversiones pequeñas. No sé si quieres agregar algo ahí en el tema de flipping, Patico. Pues para completar lo que dijiste, que la modalidad ahorita es que entre varias personas compren la propiedad. Ya en este modelo de flipping también, pues el modelo también se ha convertido en que compran la unidad, remodelan y la remodelan, digamos, antes era una casa residencial, la remodelan en varios apartaestudios para estudiantes y termina siendo no solamente ganando por una venta, sino estando en un negocio que se convierte de corto plazo por una valorización a una de largo plazo por estar recibiendo rentabilidad por el arrendamiento de esas unidades. Entonces hay muchas formas ahora de este modelo de negocio de flipping que puedes, como ya dijiste tú, consultar. Acá en Colombia ya hay muchas que lo hacen y también diferentes formas: a corto, si solamente es para remodelar y volver a vender, o a largo plazo, que es comprar, remodelar y convertir en un modelo a largo plazo de rentabilidad. Entonces ya hay varias opciones de este tipo de inversión. Sí, 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 genial. Si es a largo plazo para rentar y obtener caja, ingresos todos los meses, también es maravilloso. Pero creo que ahí sí hay que empezar con personas que sepan, con empresas que sepan, con expertos que administren la propiedad después, que uno no esté como en ese tema de la operación si no hace parte de mi negocio, de mi trabajo, excepto pues que yo quiera especializarme en eso, ¿no? Pero también es súper atractivo y sí, dividirlo en habitaciones, dividirlo en apartaestudios, eso es muy, muy rentable. Entonces, bueno, pues flipping, una excelente oportunidad de inversión en Colombia. Bueno, seguimos con el co-living, que ahí te cedo la palabra porque tú eres experta, además que tenemos ya nuestro primer proyecto co-living que ya terminamos prácticamente de vender. Entonces, bueno, ¿qué es co-living? Bueno, Pi, primero que quiero hablar del co-living es, pues obviamente ya como tú ya lo dijiste, ya lo habíamos hablado en un podcast anterior, pero el co-living es un concepto de proyecto inmobiliario donde está concebido solamente para rentar. Es un proyecto de vivienda compartida donde combinas unidades privadas pequeñas, donde tú tengas solamente lo esencial, pero con espacios comunes donde la gente pueda generar, ahí entre paréntesis, y qué pena, comunidad, y pueda relacionarse con las demás personas que viven ahí. Es literalmente un edificio que está concebido solo para rentar, donde las personas que compran no viven, solamente rentan y tienen espacios colaborativos para que la gente pueda tomar o pueda hacer comunidad con las demás personas que habitan en él. Hay muchas características de los proyectos co-living y una es que la idea es que tengan todo, que uno genere experiencias y genere servicios adicionales donde las personas puedan tener más fácil su estilo de vida. Es decir, primero, como ya les dije, espacios compartidos donde pueden haber áreas comunes, cocinas compartidas, salas de estar, oficinas, salas de estudio. Siempre estos co-living tienen definido el mercado al que quieren llegar o a las personas que quieren alquilar. Entonces, normalmente un co-living está diseñado para estudiantes, un co-living está diseñado para adulto mayor, un co-living está diseñado para turismo. Entonces, dependiendo del tipo de usuario final que vaya a usarse, es que se conciben esas zonas comunes para compartir. Otra cosa que tiene el co-living muy bueno para las personas que ya habitan, digamos que el arrendatario, es la flexibilidad que se tiene en los contratos de arrendamiento, porque tú puedes estar en estos co-living en cortos o medianos plazos, no tienes que hacer contratos como en rentas tradicionales de 6 a 12 meses, sino puedes tener estadías de semanas, días, meses, y pues por eso lo hace flexible. Y además no es tan exigente en el tema regulatorio, porque hay una persona, un operador que se ocupa de todas estas labores, que hace que los contratos sean muchísimo más ágiles y mucho más sencillo, tanto para el inquilino como para obviamente la persona que recibe, que es el inversionista. Como ya les dije, otra de las características importantes es generar comunidad, un enfoque en la creación de comunidad de los residentes, donde se promocionan eventos, actividades conjuntas para generar y poder hacer ese vínculo de comunidad. Y otra de las cosas de las que siempre hemos hablado y ahorita
como ya lo hablamos en el tema de flipping, es la ubicación. Dependiendo del tipo de coliving que tú quieras diseñar o quieras proponer, es súper importante la ubicación. Es decir, tú no vas a hacer un coliving para adulto mayor en una zona estratégicamente ubicada de restaurantes o rumba, ¿cierto? Eso es una cosa primordial. O no vas a hacer un coliving de estudiantes lejos de zonas universitarias. Entonces la ubicación siempre es estratégica para cuando tú vayas a entrar en el modelo de coliving. Bueno, ahora les voy a contar un poco de las ventajas y las desventajas para los inversionistas de este tipo de negocio inmobiliario. Bueno, los pros es la alta demanda. Ahorita el coliving es un atractivo por el crecimiento segmento de la población que busca flexibilidad y comunidad. Ya ustedes saben que hay Pili, acuérdame esa palabra, de los nómadas digitales que ya no están solamente en un solo lugar trabajando, sino que desde cualquier parte del mundo pueden trabajar remoto. Es una comunidad que ahora está en crecimiento y eso hace también que dependiendo la persona que está diseñando el coliving tengas una alta ocupación, entonces es una de las pro importante para los inversionistas. Otro pro importante son los ingresos. Los ingresos comparados, digamos que sí son flexibles, pero se ajustan también a la demanda. Es decir, tú puedes tener ingresos en enero a una tarifa, dependiendo de la estacionalidad del año, puedes generar mayores cobros por ese arrendamiento que otros. Entonces siempre estás garantizando una muy buena rentabilidad de tu inversión. El otro es la optimización de los espacios. Como yo les dije al comienzo, cuando uno está estructurando un proyecto coliving, tú puedes adquirir una unidad pequeña, pues por un valor menor, digamos de 30 metros cuadrados, y hace que tu inversión sea menor, pero como estás generando tantas otras opciones de comunidad, otros espacios comunes, pues no importa que tu propiedad sea pequeña, vas a tener espacios que la gente va a poder disfrutar. Punto importante para el inversionista de finca raíz es la diversificación. ¿A qué me hago referencia? Cuando tú estás invirtiendo en un coliving y dependiendo la forma que quieras invertir en él, los coliving son espacios pequeños, como uniendo la idea anterior. Es decir, que las inversiones que tú haces en este tipo de negocio no tienen que ser tan grandes comparado con una propiedad que tú quieras comprar de renta tradicional o una renta comercial o un proyecto, digamos, de comercial como una bodega, porque puedes con poco dinero comparado con otras inversiones inmobiliarias poder diversificar y hacer inversión en varios tipos de proyectos o en varias cosas, y no como consolidar todo tu dinero en una sola inversión. Bueno, esto es lo bonito del modelo para el inversionista. Siempre las tasas de ocupación dependen del buen operador. Entonces, una de las cosas importantes de este modelo es contar con un operador que pueda hacer bien su gestión y que garantice esa ocupación necesaria para garantizar la rentabilidad del inversionista. Y como todos los modelos, pues nosotros también queremos contar lo que es no tan bueno dentro de estos modelos. Una de estas, uniendo la idea del operador, es que es una gestión compleja. Tú tienes que ofrecer servicios adicionales como es alimentación, como es lavado de ropa. Entonces a veces la gestión se vuelve un poquito compleja y por eso se necesita y es súper primordial contar con un muy buen operador que haga una muy buena gestión. La otra es la alta rotación, como ya les conté, pues por ser flexible también hay muchas posibilidades de que la gente vaya y vuelva, entonces esa alta rotación también da un poco de espacio a que hayan meses, digamos que del año, estacionalidades que la ocupación no sea tan alta. Y la regulación, como yo les contaba, también dependiendo, acá todo lo hace la ubicación, dependiendo de los usos del suelo, donde tú quieras construir ese coliving, donde tú ya estés comprando ese tipo de coliving, restringe los usos para ciertas cosas. Entonces, digamos que cuando uno estructura los proyectos y estás comprando es ya un proyecto, pues tú ya tienes pues ese lado chequeado porque ya lo hizo el gestor del proyecto. Pero cuando quieres invertir o iniciar en el tema de colaboración o que vas a ir con varias personas en hacer un coliving, siempre tener presente la ubicación y las reglas que delimitan los usos dentro de esas ubicaciones específicas. No sé, Pili, ¿qué más quieras aportar del coliving? ¿Qué me faltó decir? Pues mira que algo que hemos vivido en la práctica con nuestros inversionistas del proyecto Coliving que vamos a empezar a construir
es como esa necesidad de disfrutar del inmueble, como, o sea, yo invierto, pero necesito ir unos días y poder estar allí y disfrutar del inmueble. Y lo que nosotras siempre les decimos es que el co-living, si tú eres inversionista en un proyecto co-living, tú debes ver esa inversión como una inversión para tener mayor rentabilidad y no para disfrutar de ella, ¿sí? Digamos que hay inmuebles en los que yo puedo decorar a mi gusto, operar a mi gusto, que yo puedo estar en algunas temporadas y las temporadas en las que no estoy rentar por temporadas cortas, pero ese no es el negocio de co-living. Realmente el negocio de co-living es invertir en una propiedad que me va a dejar una rentabilidad muy alta. Y tú una vez recuerdo, y creo que en el podcast que hablamos de co-living tú lo decías, es como si yo invierto en un inmueble comercial y yo quiero ir a estar unas horas en el inmueble. Entonces, es tener como esa misma mentalidad. No es para yo disfrutar del inmueble, es para recibir rendimientos mucho más atractivos que una inversión inmobiliaria tradicional. Entonces, es revisar los números e identificar si realmente pues es rentable la inversión inicial versus la valorización y la rentabilidad mensual o trimestral, depende de lo que uno pacte con el operador que está haciendo la operación. Si es atractivo, perdón, entonces sí, es tener esa visión de inversionista y es entender que es un modelo de inversión inmobiliaria prácticamente nuevo, que funciona muy bien, pero si yo tengo esa concepción de inversionista, ¿no? Entonces, Pues tal cual, Pili, lo hablamos del clipping, son inversiones inmobiliarias y tú en el clipping no estás pensando en hacerlo para quedarte con él. Por eso, una de las recomendaciones es pensar es en el tema comercial, que es lo que más fácil, cómo lo tengo que decorar o cómo lo tengo que terminar para que sea comercialmente más fácil de vender. A veces uno quisiera ponerle su gusto y no puede ser su gusto, tiene que ser algo que le guste a la gente porque va a ser un negocio inmobiliario. Entonces estos dos tipos de negocios son enfocados, como tú dices, a la mentalidad inversionista, a la mentalidad de que estás ingresando en un modelo es para ganar tanto rentabilidad por medio del arriendo o por medio de la valorización. Entonces, acá hay que cambiar, como dices tú, ese chip para que seas un inversionista en finca raíz. sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, también una excelente alternativa. Hay muchas opciones de co-living en Medellín, en Bogotá, en la costa, ya en el eje cafetero está empezando, entonces vale la pena averiguar que te ofrezcan esos beneficios, una buena valorización, una buena rentabilidad, que haya un operador, porque tú meterte en la operación es bien complejo y tener esa visión de inversionista, verlo como un negocio, no como una propiedad en la que vas a disfrutar en algún momento del año. ¿Listo? Bueno, Pili, a otro tema que, como dijiste al comienzo de este tema que vamos a hablar específicamente, no somos las más expertas, pero estamos dando todas las opciones que tienen en inversión en finca raíz. Explícanos o cuéntanos un poquito qué son los fondos inmobiliarios. Bueno, sí, es un tema que honestamente nosotras lo teníamos concebido como empresas, grandes multinacionales o entidades financieras que tienen una línea de negocio que es un fondo de inversión donde uno como constructor pues ofrece el proyecto para que ellos inviertan y le dan a uno como ese apalancamiento, o sea, viéndolo desde la óptica de constructor, ¿no? Entonces, nosotras siempre hablábamos, bueno, y si buscamos un fondo inmobiliario que crean nosotras y que desarrolle esa idea con nosotros y que sea el inversionista o el socio capitalista. Pero resulta que los fondos inmobiliarios son más allá de eso. Ya cuando yo lo veo desde la cara de inversionista, son vehículos de inversión colectiva que tienen una ventaja importante y es que ese fondo es totalmente especializado en inversión inmobiliaria, generalmente de inmuebles de
un alto valor, inmuebles comerciales, inmuebles institucionales, infraestructura. Entonces, yo como inversionista pongo un monto a ese fondo y el fondo se encarga de diversificar mi dinero en las diferentes opciones de inversión que ellos manejan. Entonces me parece muy interesante porque si bien yo no tengo el control de la inversión, yo estoy teniendo esa posibilidad de invertir con una empresa totalmente consolidada, como les digo, entidades financieras que tienen esa línea de negocio de fondo inmobiliario, es decir, que el riesgo es más bajo y voy a obtener utilidades interesantes. Hay unos fondos que son muy grandes en los que pues incluso cotizan en bolsa y demás. Hay otros fondos que son privados, que como su nombre lo dice, pues son un poco más pequeños, pero también limitados. La rentabilidad puede no ser tan atractiva. Es un mundo nuevo para nosotras que estamos explorando, pero realmente me parece muy interesante que sean una opción para diversificar cartera sin la necesidad de gestionar directamente una propiedad y sin necesidad de hacer inversiones muy altas, porque estaba revisando y hay varios fondos de inversión inmobiliaria donde tú puedes invertir desde 2 salarios mínimos. Hay unos fondos donde puedes invertir desde 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Hay otros más grandes donde puedes invertir 600 salarios, 750 salarios, pero obviamente en proporción a la inversión, pues está la rentabilidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las desventajas que yo veo de este vehículo de inversión inmobiliaria? Es que tiene comisiones y costos altos, ¿no? Pues porque estamos trabajando con empresas grandes, muy estructuradas, que manejan negociaciones muy grandes y entonces hay que tener cuidado con el tema de las comisiones y los costos inherentes para saber si realmente vale la pena hacer una inversión en un fondo inmobiliario. El menor control de las inversiones es otra desventaja si yo quiero tener el control de mis inversiones, porque ahí yo no me puedo meter en nada, ni puedo tomar ningún tipo de decisión, ni puedo definir si compran X o Y inmueble. Ahora, hay otros fondos inmobiliarios más pequeños. Nosotros conocemos varios amigos que tienen fondos ya muy pequeños, muy de amigos, conocidos, familiares que hacen un ahorro para invertir en un inmueble o en un proyecto inmobiliario y le generan a uno una rentabilidad. Digamos que lo ato mucho al tema del flipping, ¿no? Pero en este caso, pues la inversión puede ir más allá, puede ser para invertir para un proyecto comercial pequeño o para invertir en una propiedad turística y obtener después una rentabilidad. Entonces, es una alternativa si yo no tengo en este momento dinero suficiente para hacer una inversión propia y tener el control de la misma. Así lo veo yo. Y que si yo tengo 2 salarios mínimos, pues puedo mirar fondos de inversión y eso sí, revisar cuáles son las comisiones y al final cuál va a ser mi utilidad neta. Porque a veces nos venden, no, es que esta es la utilidad que vas a recibir, pero antes de impuestos, antes de comisiones y finalmente la utilidad neta, o sea, el dinero que yo voy a recibir en mi cuenta, pues no va a ser mucho, entonces no tiene mucho sentido si realmente las comisiones son altas, ¿no? No sé si quieres agregar. Sí, yo quiero hablar de dos cosas. Es que todo lo que diste fue tan importante, pero hay dos cosas y es que todas las inversiones inmobiliarias son buenas, pero no son para todo el mundo. Depende de tu nivel de riesgo, ¿cierto? Si tú tienes un nivel de riesgo alto, pues métete en el flipping, vas a tener un negocio a corto plazo, pero puede ser que te pases de presupuesto, que tu rentabilidad no sea la esperada, etcétera. Estos fondos inmobiliarios son digamos que muy parecidos a un CDT.
Lo que pasa es que ofrece un poquito más de rentabilidad, pero en el tema de riesgo obviamente es fluctuante porque depende de los activos que adquiere. Pero ya después de que está estabilizado, estos fondos de inversión son inversiones que son muy estables, digamos que en el tiempo, en la rentabilidad esperada. Solo que no, la rentabilidad no es tan, digamos que tan alta como otro tipo de inversiones, ¿cierto? Entonces es contra qué tú quieres comparar la inversión, contra tú estás comparando ese fondo inmobiliario contra qué, contra un CDT o contra una inversión en una renta tradicional o contra un flipping, ¿cierto? Y qué nivel de riesgo quieres tú tener, porque esto depende, no todos sirven para todos. Y este fondo de inversión, ya cuando uno los conoce, como dices tú, por diversificación de cartera, porque todos los inversionistas debemos hacerlo así, es una muy buena opción si quieres hacerlo desde montos cortos, tener siempre un buen acompañamiento, una buena asesoría, esas son costos asociados. Cualquier inversión que tú hagas tiene unos costos asociados. Y cuando ingresas a un fondo de estas inversión, estos costos, aunque son altos, es lo que vale por hacer una buena asesoría e invertir bien tu dinero. Entonces, por eso es importante saber lo que cuesta, como dices tú, en la comisión, pero también que no es, depende de tu nivel de riesgo, quieres o no quieres acceder a estos fondos de inversión. Hay fondos de inversión inmobiliaria que están hechos solo para proyectos súper grandes, como ya lo hablaste, que invierten y que hay, o sea, hay montos mínimos para cada tipo de fondo inmobiliario. Entonces tienes que averiguar muy bien, pues el que se adecue también al capital que tengas o pues estés dispuesto a aportar a ese fondo de inversión. Eso quería completarte. Sí, de acuerdo, gracias, gracias. Y otra cosa importante que olvidé mencionar es que este tipo de inversión es atractiva si yo estoy pensando en el largo plazo. O sea, si yo quiero obtener rentabilidad pronto, como el flipping, por ejemplo, no es tan atractivo. Esto es más para construir patrimonio a largo plazo. Entonces, importante. Y también si yo no soy como muy presto a las inversiones volátiles, a la fluctuación y demás, bueno, no es tan recomendable porque pues depende mucho de el tipo de proyecto en el que van a invertir, el tipo de inmueble. Eh, hay muchas variables que considera el fondo inmobiliario para invertir y que no hacen parte de mi control, no están en mi control. No puedo decidir sobre ellas. Bueno, y pues por último está la inversión inmobiliaria tradicional, que ahí sí tenemos mucho por decir, pero vamos a procurar ser breves para entregarles las ventajas y desventajas de este tipo de inversión. Bueno, Pili, intentaré ser breve porque como dices tú, hay mucha información que decir de la inversión en finca raíz para el arriendo tradicional. Yo quiero comenzar que hay dos modelos, ¿cierto? Tú puedes comprar unidades residenciales para rentas para inquilinos, como puedes comprar propiedades comerciales como bodegas locales, ¿cierto? Esto también se hace por valorización y por rentabilidad. O sea, cuando tú vas a hacer una inversión inmobiliaria tradicional, estás pensando siempre en la valorización y en la rentabilidad. Pero la suma de ellas, dependiendo del tipo que compres, el tipo de inversión que compres, pues va a tener mejores o un poquito menos en rentabilidad. Entonces, esto también, Pili, para arrancar, es una inversión a largo plazo, porque tú las valorizaciones en una renta tradicional no las ves a corto plazo. Segundo, dependiendo del tipo de inversión que escojas, pues tiene ciertas características, pros y contras. Entonces voy a empezar a hablar en el tema cuando compras apartamentos para uso residencial. Lo primero es que tienes una estabilidad y seguridad. Históricamente las inversiones en bienes raíces han sido consideradas la forma más segura de inversión, especialmente en mercados estables. O sea, esto es el seguro cuando todo fluctúa, la economía fluctúa, que pasan cosas que nunca esperamos. Es el mayor seguro tener una inversión en finca raíz. La segunda es la generación de ingresos pasivos. Los alquileres mensuales proporcionan un flujo de caja constante, aunque no sean tan altos, pero pues la intención siempre es que esos alquileres te ayudan a cubrir esos costos operativos fijos que tiene la propiedad. Entonces, pues tendrías que poner un poquito más de dinero si ya te apalancas con crédito, depende cómo hagas tú la inversión, pero normalmente la propiedad cubre esos costos fijos de la operación.
La tercera es la valorización del activo, que creo que es por lo que uno más invierte en finca raíz que estás invirtiendo de una manera tradicional, y es que con el tiempo todas las propiedades tienden a aumentar su valor, especialmente cuando tú compras propiedades estratégicamente ubicadas, que es lo que más hemos hablado desde el comienzo de este podcast. La ubicación es primordial, el tipo de inmueble que escojas para esta renta tradicional. El cuarto punto es el control sobre tu inversión. Como propietario, tú, dependiendo del tipo de contrato, si escoges a una empresa que te apoye, una inmobiliaria que te apoye en la gestión de ese inquilino, o si lo haces tú, tienes una posibilidad de contacto de saber cómo está tu propiedad. Los contratos que tú haces cuando alquilas este tipo de propiedades normalmente mínimos son de 6 meses, y pues la intención es que sean a largo plazo, las personas se quedan 1, 2, 3 años, entonces también tienes una muy buena estabilidad, digamos que en el tiempo. Y la última, el apalancamiento financiero. Tú cuando compras o quieres hacer inversión en finca raíz de manera tradicional, puedes apalancarte de bancos, sacar créditos hipotecarios, sacar leasing habitacionales, y con la rentabilidad esperada de los arriendos, ayudar al pago de esas deudas que adquieres por comprar este tipo de inversión. Bueno, ¿qué contras hay? Vamos a hablar de los contras. Primero, la liquidez es limitada. Esto quiero hacer un énfasis ahí como con lupa, porque en los flujos de caja, cuando pues las personas que estructuramos proyectos decimos, no, ganamos valorización y rentabilidad, realmente esa valorización es una liquidez, pero limitada, porque no se percibe hoy. O sea, tú compras un apartamento hoy que vale 100, a 3 años vale 130, pero solo percibes esos 30 millones de pesos en el momento que vendes la propiedad, que no significa que no esté, siempre está, cada año tú vas viendo que va subiendo, pero se hace efectiva y es liquidez. Esos 30 millones son liquidez en el momento que vendes esa propiedad. Entonces es para tener muy claro eso, que a veces dice, bueno, es que valorización más rentabilidad, el 18%, no, pues súper negociazo, claro, pero en liquidez lo único que está recibiendo es rentabilidad por el arrendamiento. La valorización solo se percibe sí o sí vendes la propiedad en el tiempo. La segunda es el mantenimiento y la gestión. Obviamente, los dolores mayores de cabeza o el dolor del dueño de una inversión es, bueno, si se daña un tubo, ¿quién me lo gestiona? Si el cliente no me paga a tiempo, ¿quién me lo gestiona? Entonces ya hay formas de uno blindarse con ese tema, y es contratar inmobiliarias que te hagan la gestión de tu inmueble. El riesgo de la vacancia, este es otro riesgo importante, y es, si tú ya terminas un contrato de arrendamiento, el periodo que existe entre un arrendamiento y otro, hay un periodo muerto que tienes que considerar dentro de tu modelo, porque puede ser que hayan 3 meses a cada vez que se acabe un contrato que pues no vas a percibir ingresos de esa propiedad. Y los gastos inesperados, que eso es otro punto que nunca tenemos previsto cuando hacemos estos tipos de inversión. Estos gastos inesperados es que, claro, nosotros comenzamos a recibir un arrendamiento mensual, pero nunca hacemos una provisión o un ahorro cuando se presenta un daño de una tubería, un gasto extraordinario de una cuota de administración, el pago del impuesto predial, o reparaciones locativas que hay que hacer. Cada vez que sea un inquilino, aunque a ti te lo entreguen en las mismas condiciones, pues tienes que mejorar las condiciones del inmueble si quieres seguir percibiendo un buen valor de tu arrendamiento. Entonces esos costos que nosotros no consideramos mes a vez son muy importantes tenerlos en cuenta. Bueno, esto digamos que en pro y contra de los arrendamientos o cuando inviertes en finca raíz de manera tradicional. Pero como les comenté al principio, también existen los comerciales, que también tienen unos pro y unos contra, que pues es importante contarlos. Lo primero es que cuando tú compras una inversión en el tema comercial, estás haciendo, como lo hablamos, para alquilarlo, puede ser una bodega o puede ser un local, a empresas que quieran prestar un servicio. Entonces por ese lado estás blindada, porque cuando tienes un negocio en tu unidad, pues son contratos que mínimo son de 3 hasta 10, y ahorita hay propiedades y personas que alquilan hasta por más de 10 años la propiedad, digamos que en el contrato inicial de arrendamiento. Entonces eso es un pro súper grande cuando inviertes en este tipo de propiedades. El segundo, pues como ya lo dije, son inquilinos empresariales, que eso pues garantiza en cierta medida la estabilidad de los pagos, que sean cumplidos en pagarte los dineros. El potencial de la rentabilidad cuando tú inviertes en una propiedad comercial
normalmente percibes mayores ingresos por esos arrendamientos que si compraras una propiedad. Sin embargo, en el tema contable me dice, no, gano más, pero también hay unas connotaciones tributarias que tienes que tener en cuenta. Tú con una propiedad residencial no debes cobrar IVA porque es una unidad residencial, pero si tú ya estás alquilando una propiedad comercial, ya debes cobrar IVA. Entonces a veces hay que considerar todo ese tema tributario dependiendo de tu inversión. Y depende cómo firmen los contratos, pues por eso digo yo, los contratos con las empresas que tienen, hay muchos contratos con las empresas que están, digamos que obligados en hacer los mantenimientos y mantener pues tu local en perfectas condiciones, en adecuarlo cada cierto tiempo, dependiendo si es un local ubicado en un centro comercial, entonces también como que te exime de ciertas cosas de mantenimiento de la propiedad. Bueno, también pues la valorización, como en la renta tradicional y todas las inversiones en el sector inmobiliario, también estás ganando valorización en todo momento. Ahora te voy a contar los contras de las inversiones tradicionales en inmuebles comerciales. El mayor riesgo de esto son las vacancias, y esto lo hemos visto, Pili, que nosotros soñamos que los locales son súper atractivos, que siempre van a estar llenos, pero se acaba un contrato y volverlo a rentar es retador, o sea, no es tan fácil como un arrendamiento de un apartamento que tú sabes que, bueno, pasaron 3 meses, acá pueden pasar 6 meses, hasta un año teniendo desocupado tu local, entonces tienes un mayor riesgo por ese lado. El otro lado es una inversión inicial elevada. Normalmente los valores comerciales de inmuebles de locales o bodegas tienen un mayor valor que una unidad residencial, entonces tienes que tener mayor cantidad de capital inicial para poder adquirir uno de estos tipos de negocio. Las regulaciones, pues obviamente tienes que mirar muy claramente el lugar donde compras ese local, si se puede, qué tipo de negocios se pueden poner en esos locales, porque no todos se sirven para todo. Digamos, yo puedo tener acá un local, pero no puedo poner instituciones de salud, entonces eso es una limitante. O puedo tener un local, pero no puedo poner restaurantes porque la zona no me lo permite. Entonces eso, cuando compras en inmuebles comerciales, tienes que tener muy clara la regulación y los usos de suelo. Y bueno, acá te conté todos los desafíos de las rentas tradicionales. Las rentas tradicionales, como al principio lo dije, pues dan estabilidad a largo plazo, siempre vas a ganar valorización y dependiendo del tipo de inversión, vas por la rentabilidad, o sea, así no sea mucha, siempre te va a dar para pagar tus costos fijos de tu inmueble y tú estás apostando a tener una inversión sostenible en el tiempo, segura, que se valoriza en el tiempo y es como un seguro que uno tiene para largo plazo. No sé, Pili, ¿qué más quieras aportar? Se hable mucho, se hable rápido. No, muy interesante. Yo estaba prestándote mucha atención y seguramente nuestros oyentes o personas que estén viéndonos en video también están muy atentos. Algo pequeño que quiero complementar es que esa valorización de un inmueble, si bien no se percibe en dinero todo el tiempo, sí hace parte de mi patrimonio. Entonces, siempre lo decimos, invertir en bienes raíces de manera tradicional te permite construir un patrimonio seguro para tu futuro y el de tu familia. Te permite tener ese seguro adicional a alternativas tradicionales como una pensión, que no sabemos a futuro cómo se va a dar, igual para las personas pues que se están preparando para pensionarse, es una excelente alternativa, pero hay otros vehículos que me van a permitir complementar ese ingreso por pensión que a través de la inversión inmobiliaria me van a permitir tener esa tranquilidad extra, ¿no? Esa tranquilidad de vivir un futuro sin angustias financieras. Creo que cuando uno entiende eso, eh, empieza a invertir con esa claridad, lo hace de una manera más fluida y con una mentalidad de largo plazo. El negocio inmobiliario no es para volverte millonario de hoy a mañana, es un trabajo de tiempo, de meses, pero lo importante es empezar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, hablando de inversiones tradicionales, yo hace 7 años empecé a invertir.
Antes, ¿por qué? No sé, no se me había ocurrido y eso que estaba en el negocio inmobiliario pues contigo. Pero ahora yo siento una tranquilidad. Créeme que tengo esa tranquilidad porque ya tengo ingresos netos que me permiten tener un colchón para ahorrar para otras cosas o para reinvertir. También cuando entendí que ese dinero neto que me entra tiene dos propósitos. Uno, tener ese valor para asumir arreglos, para cualquier eventualidad que surja con mis propiedades y otro para poderlo utilizar para reinvertir o para alguna necesidad que tenga. Entonces, a mí las inversiones tradicionales me encantan. No quiero sesgar a nadie porque todas tienen sus ventajas, pero a mí me encantan por eso. En el momento de vida que yo estoy, Dan tranquilidad. total, me dan tranquilidad. Y ayer lo hablaba con dos, dime. El tema, yo no sé en qué momento, como dices tú, uno invierte en finca raíz y dímelo si no, porque tú eres vivo ejemplo, en qué momento pagaste tu inmueble y no te diste cuenta, o sea, se pagó solito porque tú pagaste la cuota inicial, seguiste, sacaste un crédito y con lo que te da esa propiedad pudiste sacar ese crédito y ya es tu apartamento y lo pagaste con lo que te generó y ya es tuyo, ya sigue generando ingresos recurrentes y está la valorización en el momento de una urgencia, en el momento de que quieres, tus hijos quieren irse del país a estudiar, o sea, para muchas cosas adicionales. Sí, exacto. Y también sabes que, Patico, con eso que tú dices que yo me financié con los bancos cuando empecé y terminé de pagar y no me di cuenta, es un tema de mentalidad. Es que yo escucho mucho, no, es que yo cómo me voy a endeudar con un banco, o sea, eso es una locura, todos los intereses que voy a pagar, pero la invitación que yo quiero hacer acá es que lo pienses de otra manera y es, el banco me está prestando para yo cumplir un sueño de construcción de un patrimonio y yo estoy poniendo solo una parte de mi capital y el banco me presta el 70 o tal vez el 80, sí hay una tasa de interés de por medio, que es obviamente la intermediación financiera, que tiene un costo. Pero si yo logro arrendar el inmueble, si el valor por el que arriendo el inmueble mensualmente me da para pagar la cuota, es un buen negocio, porque estoy haciendo un efecto cero, o sea, invertí un dinero, digamos el 20, el 30% de mis ahorros, el otro 70% lo invierte mi socio, que es el banco, y se está pagando solo. Entonces, yo escucho mucho en no, pero haz los números y la rentabilidad. Ven, si tú tienes 30 millones de pesos en el bolsillo en este momento y lo pones en un CDT y lo proyectas a 5 y 10 años versus comprar un inmueble, incluso con crédito de interés, que te genera mejor valorización y rentabilidad. Y creo que sin dudarlo va a ser la inversión inmobiliaria. Entonces nosotras acá en Construirte, en estos podcasts, lo que queremos es darles esa alternativa y ese cambio de mentalidad y de visión para que vean los bancos como sus aliados. Pues maravilloso que me apalanquen el 80% de una inversión que quiero hacer para que a la vuelta de 5 o 10 años ya sea mía y valga más de lo que la compré y de lo que le pagué al banco por prestarme la plata, ¿sí? Entonces, bueno, te doy la palabra, que querías decir algo. Con respecto a eso y es hablando como en el tema financiero del ROI, que es el retorno sobre la inversión. Uno está pensando siempre no el retorno sobre el valor de lo que me costó. Sí, si tu propiedad vale 300, pero tú solo pusiste 90 millones, pues tu retorno de la inversión es sobre los 90 que tú pusiste, el otro te lo está poniendo el banco. Entonces, cuando tú haces ese retorno de la inversión, y yo saqué los números de una amiga que nos compró un apartamento, de cuánta valorización se ganó. O sea, si hoy vende ese apartamento, solo habiéndome pagado el 30% de su cuota, duplicó su inversión en 3 años. O sea que yo siento que ningún modelo, obviamente no en flujo de caja porque lo va a percibir en el momento de la venta, como bien lo dijiste, no existe un modelo, o sea, no existe otra inversión de esta forma.
Lo que pasa es que antes no sé por qué nosotros no lo mirábamos ni vendíamos nuestros proyectos así, no sé por qué no le contábamos a las personas los números y inteligentemente decirle, ven, el banco es tú, el banco te está poniendo la caja que tú no tienes. Es el mejor escenario, no sacarlo de tu bolsillo. Si tú tienes más plata, pues cómprate otra propiedad y es el mismo ejercicio. No lo hemos Exacto. hecho. No sé por qué no lo hacíamos. Pero Sí, ahora bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que saquen una cita con nosotros y contarle cómo funcionan los números y que se atrevan a invertir en finca raíz y que lo hagan por estabilidad, por seguridad, por todos los beneficios que les hemos contado en este Sí, podcast. de acuerdo. Para ir concluyendo, el tema de invertir en el negocio inmobiliario tiene tres elementos. Primero, convicción, o sea, estar convencidos que sí lo quiero hacer porque tengo una necesidad o un llamado del corazón, le digo yo, ¿sí? Quiero hacerlo, es que de verdad me va a generar seguridad, me va a generar estabilidad. Planificación, y sobre todo para las personas que somos emocionales, lo digo muchas veces, pero no me canso de decirlo, yo soy súper emocional, entonces a mí me gusta algo, lo compro y no miro mucho número, rentabilidad, venga, hago la planificación, reviso cuándo puedo empezar, reviso realmente números, si es rentable, si no es rentable, reviso varias opciones con diferentes bancos para ver el valor de la cuota mensual que voy a pagar y de mentalidad. Todo el mundo nos puede decir, no, invertir es terrible, las tasas de interés están carísimas y tú te vas a endeudar con un banco, yo mejor dejo el dinero en un CDT que está más seguro, pero hay que romper con esas creencias que nos limitan y potenciar todas esas creencias y volverlas realmente a nuestro favor. Conclusión, invertir en el negocio inmobiliario es atractivo, es rentable, es más seguro que otro tipo de inversiones y si a ti te gusta diversificar tu cartera de inversiones, pues obviamente la inversión inmobiliaria debe estar allí. Si tienes poco dinero, puedes empezar con alternativas como las que mencionábamos del flipping o invertir en un fondo inmobiliario. Si te gusta este negocio para obtener mejores rentabilidades que la renta tradicional, si te gusta el negocio inmobiliario, pues invierte en co-living, porque es una tendencia, porque estamos en este momento viendo que es muy, muy, muy rentable versus la renta tradicional y que te quita el dolor de cabeza de la operación de un inmueble por días, que realmente es retador. Entonces, por donde lo veas, hay buenas alternativas, dependiendo de tu caso, dependiendo de tu presupuesto, dependiendo de tu tipo de riesgo, de qué tan riesgoso quieres hacer tu inversión, tan riesgosa, perdón, quieres hacer tu inversión, pues dependerá el vehículo de inversión que se ajusta a ti. Recordemos, Patico, recordemos que tenemos la posibilidad de dar una asesoría de 30 minutos gratuita para identificar cuál es tu necesidad, tu presupuesto y qué mecanismo de inversión te funciona más. Claro que sí, hermanita, quería completar contigo algo que no lo dijimos como muy explícitamente y es, o sea, no te limites a que tienes un poquito capital para invertir en finca raíz porque hay muchas opciones ahorita para hacerlo, ya lo contamos. Se nos olvidó hablar un poquito del tema de las ventas por fracciones, pero ya hay muchas empresas que no tienes que tener capital para comprarte la unidad completa, si tienes tanta plata, puedes comprarte una fracción de esa propiedad y también empiezas a generar rentabilidad. O sea, hay muchas opciones para hacer inversión y por eso es tan importante que saques una cita con nosotras, que nos escribas, nos cuentes. Si eres inversionista, nos cuentes qué tipo de inversiones has hecho en el sector inmobiliario, con cuáles te ha ido bien, con cuáles no, que nos cuentes, porque no siempre, o sea, acá hablamos de muchas cosas, pero pasan muchas cosas en el tiempo, por eso siempre nosotros tratamos de hablar del pro y del contra, que nos cuentes qué estás de acuerdo con nosotros, qué cosas no estás de acuerdo con nosotros, que nos comentes, que nos sigas y sobre todo que saques el espacio, sentarte con nosotros y saques esa media horita de asesoría que sí es bien importante para conocer el tipo de inversionista que eres. Sí, genial, genial. En la descripción dejamos el link para que te agendes. También dejamos un link del grupo de WhatsApp que tenemos que se llama Inversionistas Pro,
donde entregamos contenido de valor todas las semanas de todos estos temas que hablamos. Si eres inversionista o quieres serlo, para que te llenes de esa energía de la inversión, de la importancia de construir un patrimonio seguro en bienes raíces. Y bueno, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. También te dejamos nuestro Instagram, nuestro Facebook, YouTube, Spotify, en el canal que quieras, ahí estaremos contigo. Esperamos que esta información haya sido de mucho valor. Patico, mil gracias, como siempre. Excelente información, excelentes aportes para las personas que nos ven y nos escuchan. Me encanta compartir contigo este espacio. Me fascinan hablar contigo, verte y hablar de esto que nosotros nos vemos y nunca hablamos de trabajo, pues cuando estamos en el tema familiar. Pero cuando nos sentamos y hablamos todo esto que nos apasiona, yo pues me pongo muy contenta, me siento muy feliz. Ay, qué linda. Sí, por ahí nos están diciendo que somos las cracks en las inversiones inmobiliarias y con toda la humildad quiero que nos posicionemos así. Estas somos nosotras, hablando de lo que sabemos hacer y de lo que nos apasiona. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio y en redes sociales. Y bueno, pues escríbenos. Si tienes alguna duda, escríbenos también a través de las redes. Hasta el próximo. Adiós. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.